Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nosotros, como siempre, mis hermanos, contentos, gozosos de tener este tiempo en cristianismo profundo para estudiar la palabra de Dios. Y especialmente después del buenísimo fin de semana que tuvimos. Ya sé. Bendito sea Dios. Disfrutamos al 100 el domingo, ¿no, Moy? Buena reunión en la iglesia. Y consentimos a las mamás. Y exacto, sí. Pues bueno, estamos contentos por eso, pero más por compartir la palabra. Tuvimos buen alimento espiritual y luego nos dimos un banquetazo también, ¿no? Y también lo que nos pone alegres, Moy, en la iglesia es ver gente que no conoce a Cristo viniendo. Exacto. Eso nos pone felices. Y entonces, hermanos, ustedes que vieron personas que no habían venido a la iglesia, si no recuerda su nombre, Dios sí sabe, siga orando por ellos, hermanos, y que la semilla que se sembró el domingo traiga fruto y podamos ver a esas personas integrándose a la iglesia para la honra y la gloria del Señor. Eso Amén. Es lo más maravilloso. Y también, hermano, pues cuando tenga la oportunidad, invite a alguien también para que nos visiten. Sí. Y pues vamos a empezar en esta tarde, hermanos. Vamos a seguir aprendiendo sobre el carácter de nuestro Dios. Y en esta tarde vamos a ver la lección 4 y vamos a hablar de la bondad de Dios. Pero antes de empezar, le vamos a pedir al pastor Moy si nos puede dirigir en una oración. Vamos a orar en esta tarde. Amén. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar frente a nuestras pantallas, Señor, nuestros dispositivos. Una vez más, Señor, escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo, Señor, sobre todo de tu carácter, Señor, de quién eres en realidad, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos, Señor, cómo eres. Y te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que cada una de estas cualidades que estamos aprendiendo de ti, Señor, que se adaptan a nosotros como cristianos, Señor, podamos ponerlas en práctica con aquellos que nos rodean, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, de tu sabiduría, Señor, que nos uses, que seas tú hablando, Señor, a través de nosotros. Y a cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor, te pedimos que los bendigas y que quites, Señor, toda aquella distracción, Señor, que venga en estos momentos, Señor. No permitas que el enemigo robe, Señor, lo que ellos puedan aprender y exprimir en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, qué alegría. Recordando Salmo 89, verso 1, que esperemos hayan memorizado, que dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Aleluya. Salmo 89, 1. Y como bien decíamos, vamos a hablar ahora de la bondad de Dios. Cuando mencionamos la bondad de Dios, simple y sencillamente estamos diciendo que Dios es bueno. Aleluya. Siempre decimos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sí. Y alguien en alguna película usó esta expresión y la he escuchado repetidas muchas veces en la iglesia. ¿Y te acuerdas? Cuando decimos, Dios es bueno todo el tiempo. No sé. Todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Eso viene de las escrituras, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Tito capítulo 3 versículo 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, es decir, cuando se manifestó lo bueno que es Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Había unas palabras, hermanos, muy retadoras en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 1 y 3. Voy a leer en esta ocasión palabra de Dios para todos. Esta paráfrasis de la Biblia dice, Primera de Pedro 2, 1: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Verso 2: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Verso 3, es muy importante aquí con nuestro tema de esta noche. Dice: ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Aleluya.
Amén. Entonces, si hemos saboreado ya lo bueno que es el Señor, hermanos, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Correcto. Gloria al Señor. Bondad quiere decir calidad de bueno, inclinación a hacer el bien, amabilidad, ser muy bueno. La bondad de Dios, hermanos, cuando mencionamos la bondad de Dios, estamos hablando de uno de los maravillosos atributos de Dios. El salmista dice en el Salmo 107, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Algunas veces, hermanos, especialmente cuando vienen dificultades, cuando pasamos por dificultades, es probable que algunos dudemos, algunas personas lleguen a dudar de la bondad de Dios. Sí. Pero precisamente, hermanos, el crecimiento, el aprender de la palabra y el madurar en las cosas de Dios nos lleva a no caer en estos momentos. Que pese a dificultades, no vamos a negar que los atributos de Dios son reales, son veraces y son eternos. Aunque estemos pasando por dificultades, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, en esta lección vamos a ver la bondad de Dios que se manifiesta hacia nosotros en el área material y espiritual. Pero también vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta a esa bondad y cómo debemos transmitirla a las personas que nos rodean. Entonces, vamos a entrar en materia, muchachos, porque sí, tenemos que decir una tremenda afirmación. Sí, Dios es bueno. Incluso en tiempos especiales necesitamos recordar eso y gozarnos, hermanos, que pese a las dificultades, Dios es bueno. ¿Cómo ves, Joa? Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces, hermanos. Ajá. Dice la pregunta, o el número 1, dice: el Señor manifiesta su bondad. Primero que nada, al darnos bendiciones materiales. Vamos a leer los siguientes versículos y notar cómo se describen estas bendiciones. Ajá. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en el Salmo 21:3. Muy. El Salmo 21:3. Salmo 21:3 dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. El Señor manifiesta su bondad, como decía el pastor, en las bendiciones materiales, y este versículo dice que el Señor va a salir al encuentro con bendiciones de bien y corona de oro fino sobre nuestra cabeza. Un buen versículo, aquí es donde nos ayudan las otras versiones. Tienes ahí, no tienes abiertas tus versiones, ¿verdad? ¿Tienes otra versión ahí de ese salmo? Miren, me adelanto. El Dios habla hoy, la Biblia de Dios habla hoy, dice: has cumplido sus deseos, no le has negado sus peticiones. O sea, estamos hablando de cómo se describen las bendiciones del Señor. El Señor no niega sus bendiciones a quien se acerca a Él. Vamos a ver cómo debemos reaccionar nosotros para aprovechar esta promesa del Señor, ¿verdad? Estas bendiciones. ¿Tienes alguna otra versión ahí, muy? Del pues Salmo. Nada más la PDT que dice diferente: tú has bendecido al rey con bienes y le has colocado en su cabeza una corona de oro. Con bienes, le has bendecido con bienes. En todas las demás menciona ricas bendiciones o bendiciones de bien. Exacto. Y Dios habla hoy, por eso me gustó mucho ahí en este versículo. Dios habla hoy porque dice: no le has negado sus peticiones en la bondad del Señor. Así es. El Salmo 65:11 también dice: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Otra vez, en ese mismo tenor que habló el salmista en el 21. Igual voy a leer Dios habla hoy, versículos 11 y 12.
Tú empapas los surcos de la tierra y nivelas sus terrones, ablandas la tierra con lluvias abundantes y bendices sus productos. Verso 12, tú colmas el año con bendiciones, tus nubes derraman abundancia. ¿Qué salmo tan maravilloso. Y vamos a ver, bueno, tenemos más comentarios aquí cuando hablemos del sol y la lluvia, ¿verdad? Sí. Todo por la bondad de Dios. Bueno, el siguiente pasaje es Salmo 68, versículos 9 y 10, que dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Uh-huh. Entonces, con palabra de ánimo, con gozo, con bien y con paz. Con provisión, perdón. Y ahí menciona por su bondad, ¿verdad? Por su bondad. Claro. Y el Yoba ya dijo la respuesta de la que sigue. No me atención ahí lo que le... La siguiente cita es Jeremías 33, del 1 al 9. Ajá. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, y a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aleluya. ¿Y cómo muestra aquí su bondad el Señor? Pues con palabra de ánimo, con gozo, con bien y con paz. Muy, qué interesante es esta lectura. ¿Cuál es el versículo más famoso de estos 9 que acabas de leer? 33:3. ¿Verdad? Y toda la gente siempre clama a mí, yo te responderé. Pero hay clamor. Pero ahí está. Pero se nos olvida el contexto y el antetexto. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Cómo estaba la nación cuando el Señor le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé? ¿Verdad? Y el versículo 1 dice que Jeremías estaba aún preso en el patio de la cárcel. Sí. Y cuando estaba en esa situación de prisión, y cuando el pueblo estaba en desolación, el Señor le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Y luego viene aquí una serie de promesas que incluyen, ¿cuáles fueron hoy? Palabra de ánimo, gozo, bien y paz. Bien y paz. Pero viene a respuesta del clamor. Dios es bueno y responde a nuestro clamor, aún en circunstancias difíciles, como estaba mencionando anteriormente. Muchos se desaniman en medio de las circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias difíciles, a Jeremías se le dijo: clama a mí y yo te responderé. Y vemos esta respuesta del Señor. Y eso es lo importante de estudiar el contexto, porque si bien así como decía Pastor, solamente ese versículo es muy famoso y es de bendición. Sí. Conocer el contexto creo que le da mucha fuerza y poder a ese pasaje. Y no quedarse nada más con el versículo 3. Ahorita nos fuimos hasta el versículo 9 y todo lo que está ahí en respuesta al clamor. Sí. Estas cosas que acabamos de mencionar, de la muestra de la bondad de Dios. Y así nos pasa con muchos pasajes de las Escrituras. Sí. Bueno, hermanos, ¿qué bendición les ha dado Dios a usted? ¿Qué bendiciones les ha dado? ¿Qué bendiciones podría compartir con otros de la bondad del Señor? ¿Qué podríamos decir, Jovan? ¿Qué bendiciones hemos recibido del Señor? ¿Qué bendiciones, Moy? La salud. La bendición de brincarnos una pregunta. La salud. Salud, trabajo,
ver a nuestra familia cada día con bien. Alimento. El alimento de cada día. Sí. ¿Y sabes por qué recibimos eso? El alimento, el techo, el vestido de cada día. ¿Saben por qué lo recibimos? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y Él lo dijo. Sí. Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Y cuando dice estas cosas, eso es lo que estaba hablando antes. Mateo, ¿qué es? 6:33. Antes del 33 Él está diciendo, no se preocupen, no se afanen por el pan de cada día, no se afanen por la ropa, no se afanen por el techo. Busquen el reino de Dios y su justicia y estas cosas vienen por añadidura. Y Dios en su bondad nos las provee. ¿Cuántas veces hemos mencionado que termina un día y no importa cómo haya sido el día, vamos a la cama? La gran mayoría de la población en el mundo vamos a dormir y por lo menos tenemos que decir, no sé si tuve mis 3 comidas, pero sí hice una buena comida. Sí. Creo que sí hay mucha gente en desgracia que no tiene, Que lo están pasando mal. que la pasan mal y batallan para tener alimento, ¿no? Pero en general, los que conocemos las Escrituras, vemos que el Señor es bueno. No sabemos qué está pasando ahorita con Israel que está casi en declaración de guerra. Hermanos, hay una promesa de Dios para esa nación. No dejen de orar por la nación de Israel, que Dios muestre su favor a su pueblo, digo, entre comillas. Es muy común, hermanos, la práctica de Dios hacer buenas cosas por sus hijos. Como un padre terrenal que construye un carrito de madera para su hijo, o como una madre que hace una canastita de papel para su hija. Eso pasa cuando nuestros hijos están pequeños, queremos ser tan buenos con ellos que los chiqueamos en esas cosas aparentemente tan pequeñas, pero para los niños tan importantes. Sí. Bueno, Dios no solo habitualmente hace buenas cosas por nosotros, sino que también las hace sistemáticamente de acuerdo a su horario y su plan perfecto, en el momento preciso. Nuestra respuesta a ese Dios debe ser de siempre, hermanos, reverencia, respeto, gratitud, alabanza y adoración. Aleluya. Bueno, ¿cómo experimentar satisfacción plena? Entendiendo que Dios es bueno, ¿cómo sentirnos plenamente satisfechos y hacer a un lado la ingratitud? Bueno, vamos a dialogar con algunos versículos de este subtema. Ok. Y para responder la pregunta, hermanos, ¿cuál es el principal requisito para estar satisfechos con la bondad de Dios? Vamos a leer el Salmo 107, versículo 9, que dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y vamos a leer también en Lucas 1:53. Dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Dios da hasta saciar. Pero ¿qué hay que tener? Hay que tener hambre de la bondad de Dios y simplemente, hermanos, así, hay que tener hambre de Dios, hay que querer de Dios, hay que querer estar con Dios. Tenemos estas promesas tanto en el Salmo 107 como en el Evangelio en Lucas 1, donde Dios promete saciar de bien, porque así es el Señor. Entonces tenemos como subtema cómo experimentar satisfacción plena. Bueno, el Señor está dispuesto a satisfacernos cuando tenemos hambre de Él, cuando queremos estar con Él. Cuando no queremos estar con Él, hermanos, no va a cumplirse a nosotros el pasaje que leímos de Primera de Pedro 2, 1, 2 y 3. Como bebés recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, ¿verdad? Y el verso 3 dice: ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Entonces hay que tener hambre de estar y de disfrutar de la bondad del Señor. Pregunta, pastor, para un nuevo creyente que dice: yo tengo hambre de Dios, pero no sé cómo saciarme. Sí, si es alguien que realmente no sabe todavía, tenemos un vocabulario dentro de la iglesia. Y lo que corresponde ahí es lo que nosotros le llamamos discipulado, o una serie de lecciones de primeros pasos, entre los cuales incluye las primeras lecciones que debemos dar a ese tipo de personas. La primera debe ser obediencia.
Porque acuérdense que dentro de la gran comisión, Jesús dijo que fuéramos por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones, y Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, a veces, por muchos años se ha omitido esa parte del mandato de la gran comisión, la enseñanza. Enséñales a obedecer, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que enseñarle a las personas a leer la palabra, a orar, a practicar el ayuno, a tener prácticas espirituales para que ellos puedan aprender cómo saciar esa necesidad de Dios. Ahora, enseñar o discipular a personas en esa área no es decirle, lea su Biblia. Cuando tenemos la oportunidad de discipularlos, a ver, vamos a leer, mire, y enseñarle una técnica de lectura, ¿verdad? Porque desgraciadamente hay muchas personas, hermanos, que tratando de conocer algo de la palabra de Dios, el común o la mayoría de las personas leen Apocalipsis. Y luego vienen, pastor, no entiendo Apocalipsis, explíquemelo. Y yo a muchos les he dicho, pues yo ni entiendo tampoco. Entonces hay que enseñarles una técnica de lectura, de cosas que le edifiquen y que le ayuden a crecer. Y también la oración no es decirle ore. Hay personas a las que hay que mostrarles con la Biblia cómo se ora. Entonces es la manera en que la gente va a ir aprendiendo a pasar tiempo con Dios para que sacie esa necesidad de Dios. Sí, tienen que aprender a llevar esa relación con Dios. Esa relación y esa comunión con el Señor. Correcto. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, según el Salmo 103, versículo 5, ¿cuál es el resultado de estar satisfecho con la bondad de Dios? El versículo dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y cuál es el resultado? Pues nos rejuvenecerá como las águilas, ¿no? Y ya en alguna ocasión usted había dado una ilustración acerca de... Sí, en uno de los estudios pasados, sí, cómo el águila se rejuvenece. Uh-huh. Y es precisamente al pasar tiempo con Dios es que esto sucede. ¿Cómo sucede? ¿Quién sabe? Es un asunto de Dios, hermanos. La palabra tiene un impacto en nuestra vida que rejuvenece, y según los salmos, los proverbios, la palabra del Señor viene a ser incluso medicina para nuestro cuerpo y es un rejuvenecedor. Aleluya. Entonces es muy importante. Bueno, el tiempo que pasamos con Dios, con su palabra y en oración, no solo da satisfacción, sino que rejuvenece el cuerpo, el alma y el espíritu. Ya hemos visto la descripción de lo que es bondad en Dios. También ya vimos cómo Dios nos da a conocer esa bondad en las cosas materiales y espirituales. Ahora vamos a ver cómo podemos responder nosotros a su bondad y cómo podemos transmitirla a otras personas. ¿Ok? Vamos a ver. Regocijémonos, hermanos, en la bondad del Señor. Aleluya. Y según Primera de Reyes 8:66, los israelitas expresaron su actitud hacia la bondad de Dios adorándole. ¿Cómo podemos seguir nosotros su ejemplo? El versículo 66 de Primero de Reyes dice, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. ¿Cómo podemos seguir nosotros su ejemplo? Pues agradeciéndole a Dios por todo, ¿no? Alabándole siempre. Y pusimos hace unos días o hace algunos estudios o algunas lecciones el ejemplo de por las mañanas todos nos levantamos y ojalá nuestra expresión fuera gracias Dios por otro nuevo día, ¿no? Agradeciendo al Señor. Y siempre a veces me he mofado o reído de la manera en cómo entra mi papá a la iglesia, ¿no? Pero siempre entra alabando y glorificando a Dios. Y a veces está uno así como que hay Señor gritando gloria a Dios, aleluya, o entra con alguna palabra, y pues es una manera de agradecer y de expresar la gratitud por la bondad de Dios, ¿no? De poder estar en su casa y alabarle. A ver, muy bien, el Salmo 100. Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra, Entrad por sus puertas. servid a Jehová con alegría. No, que llega hasta ese versículo. Pero... Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, vamos a entrar a la iglesia, hermanos. ¡Aleluya! ¡Ya llegué! Vamos a alabar al Señor. Bueno, una cosa es hacerlo con orden, ¿verdad? Y otra cosa con desorden. No, más bien, soy muy expresivo. Gloria a Dios. Pero sí, los israelitas lo expresaron en este pasaje y nos pregunta aquí, ¿cómo podemos seguir nosotros ese ejemplo? Pues agradeciendo al Señor por todo, hermanos. Hace rato mencionábamos aquí entre nosotros y yo hice la pregunta, ¿qué puede decir usted de la bondad de Dios? Y hermanos, tiempo nos falta para expresarlo. Sí. Especialmente en esta temporada muy de los días pasados. El principio de semana, el domingo y el lunes, estuvimos hablando mucho de las mamás y nosotros que tenemos la dicha de tener a mamá en medio de esta circunstancia que ha estado atravesando el mundo, en donde muchas personas tristemente perdieron este ser amado, y nosotros que lo tenemos, caray, ¿cómo no expresar al Señor gratitud? Sí, ¿verdad? Ahorita se me venía solamente porque incluso hasta en las cosas negativas que nos pasan podemos ser agradecidos. Claro. Por la bondad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, aquí en el vecindario, los balazos, ¿no? De a uno por día hemos escuchado y agradecemos la bondad de Dios de que no nos ha tocado ninguna bala perdida, no hemos sido nosotros víctimas de eso, entonces es motivo de agradecerle a Dios por su bondad. Y no hemos estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Bendito sea Dios. Provisión, cuidado, protección. ¿Cuánto hemos viajado muy en el ministerio visitando aquí y allá? Y siempre que salimos, por muy corta que sea la distancia, rogamos al Señor que cuide nuestro salir y que cuide nuestro regresar, que cuide del vehículo en el que vamos. Y ahorita podemos decir bendito sea Dios por su bondad. Algún día nos tocará. ¿Te acuerdas cuando veníamos de Culiacán? Y casi nunca hemos echado la reparación de llantas en el camino, y ese día nos tocó, se nos despedazó la llanta, nos tocó y pues ¿qué pasó? Nos incomodó y seguimos, híjole, qué triste, y tuvimos que comprar una llanta en el medio de la nada, y lo compramos, pero aún en medio de estas circunstancias, Jehová, bendito sea el Señor. Sí. Aleluya. Dios siempre es bueno y podemos dar testimonio de eso. Sí, entonces debemos agradecerle por todo y alabarlo siempre. Y eso mismo dice el Salmo 136, hermanos, en el versículo 1. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alabar a Dios siempre. Siempre. Amén. Siempre decimos o siempre familiarizamos el alabar al Señor con palabras o estar en el templo. Pero alabar al Señor también implica con nuestro testimonio. Nuestro testimonio alaba al Señor primero. Principalmente. Sí, hay un pasaje muy revelador en eso, que dice eso muy. En Mateo capítulo 5, 5:16, 17, donde Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y luego da toda esa narración. Creo que es el 16 que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Correcto. La gente que ve, hermanos, nuestro testimonio, de alguna manera, ¿qué va a decir? Algo que diga, caray, esto glorifica a Dios, ¿verdad? Daniel provocó que Nabucodonosor, un rey pagano, alabara a Dios. Sí. Por su testimonio. Increíble. Los tres jóvenes hebreos provocaron que Nabucodonosor alabara al Dios de los dioses, al creador de todo, por el testimonio de estos personajes. Entonces sí, definitivamente. Y hablando de eso, de testimonio, pues debemos demostrar la bondad de Dios a otros. Sí. Y en las siguientes escrituras vamos a ver cómo cita cada versículo, cómo podemos dar a otros las evidencias de la bondad de Dios. Eso es muy bueno. La primera cita que tenemos es 2 Corintios 2:9. ¿Quién lo va a leer? ¿La tienes, Jova? No tengo el cigarro. Okay, yo leo 2:9. Ok. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Perdón, me equivoqué. ¿Segunda?
Sí, no, es que estaba leyendo el capítulo 2. Segunda de los Corintios 9:8. Sí, perdón. Discúlpenme. Disculpado. Tuve un resbalón. Disculpado. 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo podemos dar las evidencias? Pues haciendo buenas obras con otros. Sí, exacto. Sí. Y es una manera de expresar que amamos a Dios. Recuerda el pasaje que dice: si no amamos a nuestros hermanos a los cuales vemos, Sí. ¿cómo decimos que? Que amamos a Dios a quien vemos. Entonces el amar, el demostrar haciendo buenas obras para otros, pues demuestra también nuestro amor a Dios, ¿no? La siguiente cita que encontramos aquí es Gálatas 6:9. Que dice: no nos cansemos. Subráyele ahí, hermano. Digo, si no es pecado, para usted. Eso. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Síguele con el versículo 10 también. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Y como dice el versículo 10, aprovechar la oportunidad. Muchas veces tenemos la oportunidad, hermanos, y no lo hacemos. Digo, lo voy a decir como testimonio negativo y chistoso, ¿no? Una vez me reclamó un señor de esos de los que echan aguas en una tienda de autoservicio, una tienda de autoservicio. Y pues esos señores pues están ahí, ¿no? Con el silbato. Y desgraciadamente o agraciadamente en ese tiempo mi camioneta tenía el letrero del pastor Moisés Rodríguez y venían ahí los datos. Y cuando me echo de reversa, pues el señor llegó tarde, ¿no? Y no sentí darle su propina porque no hizo su trabajo, a lo cual el señor me reclamó y me dijo: ¿y eso que eres pastor? Y entonces pues ahí nos enfrascamos, ¿no? En un dime y te digo, y me acuerdo porque dice que hay que aprovechar la oportunidad. A lo mejor ese señor necesitaba esa moneda para su comida y yo no aproveché la oportunidad, ¿no? De hacer el bien con él. Entonces debemos de aprovechar de hacer el bien con todos, ¿no? Por eso dice este versículo 10, aprovechar la oportunidad. Sí. Y la última cita que tenemos aquí es Hebreos 13:16, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Entonces, haciendo el bien, también el Señor se agrada a nosotros cuando lo hacemos sin ninguna intención de alabarnos a nosotros mismos. E incluso según entendemos en ese pasaje, podría a veces resultar en un sacrificio. Hacer el bien a alguien puede a veces resultar en un sacrificio, hermanos, pero dice la Escritura bien claro: de tales sacrificios se agrada el Señor. Ser buenos con otros agrada al Señor. ¿No les ha tocado que de repente traen el último billete que les queda, de esos de los mentados Benito Juárez, los viejitos? Y que pasa una persona necesitada y se los dan, pero con una pesadez de decir: es mi último billete, lo ocupo para, no sé, para mis pasajes, para lo que sea. Y de repente Dios nos sorprende de una manera impresionante. Así es Dios. Entonces hay que hacer el bien con los demás, demostrar la bondad de Dios. Ok, y si Dios es bueno, hermano, nosotros como sus hijos tenemos que reflejar esa bondad, ¿no? Sí. Y según Santiago 4:17 dice: si no hacemos el bien a otros, ¿qué estamos haciendo? Dice el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Híjole, qué dura es esta lección en esa área. Qué dura, porque sí, hermanos, decía en un principio, déjenme encontrar esa nota que tengo aquí. En esta lección veremos cómo la bondad de Dios se manifiesta hacia nosotros en cosas materiales y espirituales, pero también vamos a ver cómo nosotros en primer lugar respondemos a Dios, y ya vimos con testimonios en las Escrituras que respondemos con alabanza, gratitud y adoración en nuestra respuesta al Señor, pero también dice cómo podemos transmitir esta bondad a otros. Sí.
Y estamos hablando de nuestro buen testimonio y estamos hablando de buenas obras. Y en esa área, hermanos, culminar con este versículo, hermanos, es muy directo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Definitivamente, y eso es tremendo, hermanos. Amados hermanos, piensen por un momento en un aspecto de la bondad de Dios que ha sido muy significativo para usted y que se lo hayamos recordado en esta charla que hemos tenido. Sin duda alguna, todos en este momento pensaríamos en la salud. También todos pensamos en el perdón de nuestros pecados. Pero hay muchos más, hermanos, que hemos experimentado. Mencionábamos provisión, el pan de cada día, el levantarnos cada mañana. Y no solamente levantarnos con salud. Sí. Es una maravilla. Tener trabajo, tener trabajo en este tiempo, tener la manera de proveer las necesidades de casa. Hay muchas formas de la bondad de Dios. Bueno, con esta idea, hermanos, sería bueno que buscara a alguna persona, sea cristiana o no sea cristiana, sea familiar o no sea familiar, tal vez un vecino, tal vez alguien que usted ve frecuentemente. A veces nos enganchamos, hermanos, con personas. Nosotros aquí como familia estamos enganchados con un matrimonio. La señora es cieguita, ¿verdad, Moy? Y el señor joven, pues no está al 100, en sus facultades no está al 100. Una vez tuvimos la oportunidad de ayudarle con un poquito de material y ya mi esposa cada rato está pensando en él y decir, vamos a llevarles un taquito, a veces nos enganchamos así con algunas personas, pero hay tantas personas alrededor nuestro, hermanos. Entonces, piense en alguien, hermanos, en quien usted pueda mostrar la bondad de Dios. Cuando usted muestra la bondad de Dios a otros, escúcheme, hermano, póngame atención. Cuando usted muestra la bondad de Dios a otros, usted está creciendo a la semejanza de Cristo. Cuando usted cierra su corazón, cuando usted endurece su corazón, cuando su carácter es más fuerte que el toque de Dios, usted está reteniendo su crecimiento a la semejanza de Dios. Dios es bueno, nos lo ha mostrado. Él espera que respondamos a Él, pero también Él espera que lo comentemos con alguien más. Es una buena oportunidad, hermanos, no solamente quedarnos con esta charla, sino a la brevedad posible, tratar de ponerla en práctica y disfrutar, hermanos, esa bendición de ser de bendición para otros. Aleluya. ¿Algo más, Joa? No, pastor. Nada más. Yo voy. Nomás ahorita que mencionaba eso, pastor, recordar lo que mencioné cuando estuvimos en la introducción, que muchas veces nos identifican por alguna cualidad que tenemos, ya sea hacia nuestro papá o hacia nuestra mamá. Y como lo mencionaba ahorita el pastor, qué bueno sería que alguien nos identificara como hijos de Dios por la bondad del Señor a través de nosotros también hacia los demás. Dios usa nuestras vidas, hermanos, use su palabra y no se quede nada más en el escuchar una charla, un estudio, el leer unos versículos, sino vayamos y, como decimos coloquialmente, hermanos, manos a la obra. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por tu bondad. Y a esta bondad le agregamos tu misericordia, tu fidelidad, tu grandeza, tu amor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque podemos leer en las Escrituras que una vez que hemos venido a un encuentro contigo, somos el objeto de tu bondad, Señor. Hemos disfrutado que tú eres bueno, Señor. Queremos responder a ti en todo momento con gratitud, con alabanza, con adoración, con expresiones que reflejan nuestra gratitud por tu bondad. Pero también, Padre, queremos ser canales de esa bendición. Úsanos, Señor. Cada que tengamos la oportunidad, podamos responder de la manera correcta.
y recordar que tu palabra nos enseña que tú eres el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados, de los extranjeros, y que en esa línea tú usas a tu pueblo, tú usas a tu gente, tú usas, Señor, a tus embajadores para manifestar esa bondad. De tal manera, Dios, que ayúdanos a ser sensibles y ver la necesidad en las demás personas, sean espirituales, morales, emocionales, pero también físicas, económicas, y dentro de nuestras posibilidades, mostrar a ellos la bondad de Dios. Padre, bendice a nuestra iglesia, así como la has estado bendiciendo, y ayúdanos para ser de bendición para otros. Gracias por tu palabra y gracias por las palabras de ánimo que encontramos en ellas, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué buena lección, hermanos, qué buen tema, el carácter de Dios. Bueno, dejamos para memorizar, hermanos. No le tengan miedo, son 2 versículos. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5, que dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 4 y 5. Póngale entusiasmo, hermanos, a la memorización de ese pasaje. No le aflojen, amados hermanos, al reto de lectura. Olvidé el domingo pasado mencionarles, ya pasó lo que a muchos les desanima en la lectura. Saben ustedes que muchos arrancamos como caballos de carreras en Génesis, Éxodo, pero llegamos a Levítico, Números y Deuteronomios, y muchos en esa sección de la Biblia como que dicen: ay, no le encuentro interés, y ahí se quedaron y ya no siguieron adelante. Ya pasamos ahí, hermanos, ya pasamos. Síganle, vámonos con Josué, Jueces, Ruth, y más adelante, y en unas semanas más adelante, culminaremos con este reto bíblico y también con la memorización de las Escrituras. ¿Y qué vamos a estudiar la próxima semana, Joan? Bueno, la siguiente semana, hermanos, seguiremos viendo el carácter de Dios. Ajá. Y en la lección número 5 vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. También es otro atributo repetible. Porque también Dios espera que nosotros seamos sabios. Correcto. Vamos a hablar de eso con la ayuda de Dios. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre del Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. El Señor continúe bendiciéndonos. Dios bendiga. Dios bendiga.